Este camino, siendo una nueva generación de cachorritos que serán un apoyo fundamental en el mantenimiento del orden y la lucha contra el crimen organizado, y que por primera vez fueron bautizados con los nombres que la propia comunidad eligió para ellos. Desfilan, entre otros, Zuma, Mulan, Zeus, Sirius, Hiro, Bolt, Akira y Lua, todos del emblema verde. Rinde honores una sección de la Prefectura de Tránsito y Carreteras. Estos carabineros nos cuidan y entregan seguridad con patrullajes preventivos sobre sus motocicletas en las calles y carreteras de nuestro país. Son hombres y mujeres que desarrollan una valiosa tarea en materia de seguridad vial y otras de prevención, actuando con rapidez y oportunidad frente al llamado de quien los necesita. Culmina la presentación del escalón Carabineros, el grupo de caballería, representado por una sección de la Guardia de Palacio, responsable de la seguridad de la Casa de Gobierno. Una sección de servicio policial montado, encargado de brindar seguridad a la comunidad en diferentes escenarios como parques, sectores rurales, plazas, eventos masivos y bandas patrimoniales, entre otros. Y finalmente, el cuadro verde de Carabineros, conjunto ecuestre con 83 años de tradición nacional e internacional. Jinetes y cabalgaduras, con sus riesgosas acrobacias, logran la atención del público, vinculando a la caballería de Carabineros con la ciudadanía. Estos carabineros representan a los cerca de 60.000 hombres y mujeres que están desplegados desde Visbiri hasta Puerto Toro. Ese carabinero que tiende la mano, ese carabinero que acoge, ese carabinero que soluciona problemas, ese carabinero que merece respeto, porque es capaz de dar la vida por los demás, como Naín, Benavides, Rivas, Florido, Isnao, Vázquez y tantos otros, transformándose en nuestros héroes. Somos una institución activa y más viva que nunca, que atiende más de 1000 procedimientos por hora,
Los carabineros vamos a seguir trabajando con la misma fuerza, vocación, profesionalismo y motivación que hemos demostrado durante estos casi 100 años. Carabineros de Chile agradece como siempre al país la confianza, credibilidad y alta valoración con que reconoce su desempeño. Gracias por todo ese apoyo incondicional. Gracias por entregarnos ese lugar de privilegio que tenemos en el corazón de los chilenos. Seguimos adelante con nuestra reforma y modernización, porque sabemos que los cambios son una oportunidad para contactarnos con la ciudadanía y con lo que ella espera de sus carabineros. Es por vocación que los carabineros no dudan un instante en atender a quien lo necesite. Es por vocación que seguimos de pie frente a la adversidad. Es por vocación que hemos estado día y noche velando por la ciudadanía. Es por vocación que los carabineros no conocemos de horarios. Es por vocación que hoy nos proyectamos al centenario con objetivos claros, una sólida motivación y una perseverancia a toda prueba. Cuenten con eso. Cuenten siempre con sus carabineros. Los carabineros de Chile, los carabineros de todos. Con la retirada de la banda de guerra de la Escuela de Suboficiales y de Formación y banda instrumental de la Orfeón Nacional, finaliza el homenaje que Carabineros de Chile rinde a las glorias del Ejército en esta gran parada militar año 2022. Al mando del Escalón Ejército de Chile rinde honores el comandante de Operaciones Especiales, general de división Pedro Varela Sabanda. El Ejército se siente orgulloso de ser una de las instituciones que celebra junto a la patria 212 años de vida republicana y que ha estado presente en cada hito de su trayectoria histórica, constituyéndose en uno de los pilares fundamentales de la nación. Inicia su presentación en esta parada militar el subescalón División de Educación, al mando del comandante de la División de Educación, general de brigada Sebastián García Huidobro Elso, seguido de su Estado Mayor. A los acordes de la marcha Landgraf inicia su presentación la Escuela de Suboficiales, el sargento segundo Daniel Rebolledo Sepúlveda, al mando de su director coronel Luis Obando Alarcón, seguido por el estandarte de combate. En esta escuela matriz fundamental para el ejército, en la actualidad egresan anualmente más de 450 mujeres y hombres, jóvenes provenientes de todos los rincones del país. Debemos destacar que muchos de ellos
decidieron optar por la carrera de las armas, motivados tras haber cumplido con su servicio militar. En este instituto, luego de recibir una formación bianual, estos jóvenes inician un tercer año en la Escuela de Armas o Servicios, para obtener la especialización que los faculta como integrantes de las filas activas de la institución, recibiendo el título técnico profesional correspondiente. En esta escuela, en la actualidad se encuentra el pleno proceso de acreditación institucional ante la Comisión Nacional de Acreditación en las áreas de gestión institucional y docencia de pregrado, cuyo fin es certificar públicamente la calidad de su formación militar, profesional y valórica. Tras medio siglo de continua labor formativa en torno al servicio del país, a través de miles de egresados, este instituto no ha descuidado su inserción en la comunidad nacional e internacional, mediante acciones relacionadas con la política institucional de vinculación con el medio. La Escuela de Suboficiales, convencida de su labor, se proyecta un futuro promisorio, con profesionalismo, fuerza y solidez, pensando en su producto final, cual es entregar mujeres y hombres íntegros al servicio de la patria. Fin de Honor es un batallón de formación integrado con la Escuela de Infantería, Escuela de Telecomunicaciones y Escuela de los Servicios, al mando de sus directores, Coronel Luis Añas Díaz, Coronel Miguel Pérez Rodríguez y Coronel Patricio García Torres. A los sones del himno del Regimiento Chacabuco, con más de 200 años de historia, se presenta ante las más altas autoridades del país la segunda división motorizada, al mando del comandante de división, general de brigada Carlos Muñoz de la Puente. Fin de Honor es un batallón de formación conformado por el Regimiento de Infantería número 1 Quim y el Regimiento de Artillería número 1 Tacna, al mando de sus comandantes, Coronel Raimundo Irarrázaval y Irarrázaval y Teniente Coronel Álvaro Inostroza Valle.
Rinde honores un batallón de formación conformado por el regimiento número 19 Colchagua y el regimiento número 2 Maipo, al mando de sus comandantes coronel José Bustamante Sasmay y coronel Helmut Ramírez Brown. Inicia su presentación frente a la tribuna de honor el subescalón de montaña, al mando del comandante en jefe de la tercera división, general de brigada Enrique Jaque Ávila. Esta división está conformada por el destacamento de montaña número 3 Yungay, al mando de su comandante, teniente coronel Sebastián Silva Ramírez, y por la escuela de montaña con su director, teniente coronel Felipe Cerda Carrizo, y por personal representativo de la totalidad de sus unidades. Rinde honores el primer batallón de especialistas al mando del comandante del batallón, teniente coronel Guillermo Jara Riel. Rinde honores el segundo batallón de especialistas al mando del comandante del batallón, mayor Guillermo Aguilar Vergara.
El ganado mular que se presenta esta mañana en el inicio del Parque O'Higgins es de dotación del destacamento de montaña número 3 Yungay. Son de producción nacional de los diferentes criaderos militares con que cuenta la institución. Estos constituyen un medio de transporte y de carga fundamental para dar respuesta a los requerimientos logísticos en montaña por medio de sus recuas, las que son capaces de transportar casi cualquier elemento a través de los senderos más abruptos que presenta nuestra geografía. Del mismo modo, a través del pelotón de exploración se da respuesta a los requerimientos y objetivos propios de la búsqueda de información. Con el fin de obtener la necesaria docilidad de este ganado, se requiere de personal altamente especializado y capacitado para su mansedumbre, instrucción y entrenamiento. Mira, mira, va a bailar, mira, mira, va a bailar, mira, a la arriba, ya, mira. Una niña de pantalón rojo. Las tropas de montaña son herederas de nuestro pasado glorioso, cuyos estandartes son el espíritu acérrimo de aquel soldado conquistador de alturas que marcha firme hacia la cumbre, hacia el futuro, en la lealtad de su cordada, haciendo eco con su andar de aquellas palabras que dictan: montañés ve a la montaña, con prudencia y tesón, que a la fuerza del corazón conquistarás el santuario donde llega el temerario para estar más cerca de Dios. En esta fecha tan significativa para nuestra patria como para el ejército, también expresamos nuestra gratitud a la Armada, a la Fuerza Aérea, a Carabineros y a la Policía de Investigaciones, instituciones que con la excelente presentación de sus efectivos se han adherido a esta conmemoración llena de una tradición republicana, donde se unen todos los ciudadanos de nuestro querido Chile. Muchas gracias y muy buenas tardes. ¡Grande ejército! ¡Grande ejército!